nombre es Patricia Jepsen, trabajé 30 años en el mundo corporativo y los últimos 20 en comercio electrónico y retail. Estoy muy contenta de estar acá. Vamos a hablar de clientes, vamos a hablar de canales, pero sobre todo vamos a hablar de muchas cosas que están pasando en el mundo que obviamente están impactando en su negocio. Vamos a leer algunas. Cambios en los hábitos de consumo. O sea, los consumidores están eligiendo distintos formatos y distintas plataformas. Competencia de grandes jugadores, ¿no? Empezamos a tener consumidores que nuestra categoría de productos lo compran por digital, en plataformas grandes, nacionales, incluso internacionales. Ahora se abrieron los mercados en Argentina, la gente puede comprar productos en todos lados. Es importante tenerlo en cuenta. Mayor alcance y disponibilidad. O sea, el cliente no compra solo en su barrio o en su ciudad. ¿Sí? Está llegando a otros lugares que ni nos imaginábamos, incluso hasta clientes viajando, cruzando la cordillera para ir a comprar productos de supermercado. No nos pasaba nunca eso, ¿no? Aumento de frecuencia de compra, o sea, compras más chiquitas, muchas más veces por semana. Antes hacíamos compras mucho más grandes. Esto tiene que ver con un montón de situaciones, la economía, un montón de cosas, pero cada vez las compras son más chiquitas. Optimización de costos, ¿sí? O sea, cada vez más tenemos que trabajar nuestros costos. La rentabilidad es un gran desafío en nuestro país. ¿Cómo vamos a trabajar esos costos y cómo vamos a hacer para que cada cliente que tengamos nos compre más y cada cliente que tengamos se quede con nosotros? Y obviamente todo lo que tenga que ver con data e información. Es muy importante que realmente entiendan que hoy lo más importante que tienen de ustedes son los datos de sus clientes. Cuando nosotros empezamos a consumir, yo tengo 53 años y cuando empecé a consumir iba a lo de Don José. Don José era el almacén de la esquina de mi casa, en Martínez, acá en la provincia de Buenos Aires, yo vivía ahí. Y la experiencia de compra tenía que ver 100% con él, ¿sí? O sea, la exhibición, el humor que tenía, si se había peleado con la esposa o no, hacía que la experiencia de compra sea buena o sea mala. En ese momento, Don José tenía una lista, podíamos anotar, nos fiaba. No existían los medios de pago digitales, no existían las tarjetas de crédito, ¿sí? Y el mix de productos incluso dependía de lo que él decidía que quería vender y sobre todo la exhibición también era muy importante, no cambiaba mucho en el tiempo que digamos. Después de eso, que esto pasaron varios años ya, a la Argentina empezaron a llegar muchos formatos nuevos, ¿sí? Las grandes superficies, empezaron a llegar las cadenas y lo que vemos es que hoy en día hay una infinidad de formatos, ¿sí? Muchísimos formatos de cercanía, grandes superficies, mayoristas y todos esos formatos hacen que el consumidor vaya eligiendo distintos formatos en distintos momentos. Y una de las cosas que vimos, a mí me tocó trabajar en retail en varios de estos momentos, fue que al principio el cliente era un cliente de single channel, ¿no? O sea, yo chiquita iba a lo de Don José, era la única compra que hacíamos en mi casa, íbamos ahí, hacíamos la compra grande, la chiquita, mamá se olvidó la leche, íbamos y comprábamos eso. Después los retail empezamos a darnos cuenta que los clientes iban a nuestros distintos formatos, pero pensábamos en ese momento que eran clientes diferentes, ¿sí? O sea, que cada cliente elegía un canal. Entonces lo que hacíamos era estrategias por distintos canales, ¿no? Por eso se llamaba multicanal. Entonces teníamos una estrategia para la venta en la cercanía, teníamos otra estrategia para la venta telefónica en ese momento, otra estrategia para la venta por e-commerce. Lo que nos dimos cuenta en el tiempo es que el cliente no son diferentes clientes, son el mismo cliente que elige y tiene distintos momentos de consumo. ¿Qué significa eso? Que el cliente puede una vez por mes hacer una compra muy grande de abastecimiento en un mayorista, después puede resolver su compra diaria en la cercanía, puede hacer una compra de abastecimiento, por ejemplo, en una plataforma e-commerce grande, ¿sí? El cliente va eligiendo esos momentos de consumo según su necesidad. Incluso me ha tocado ver a consumidores cuando cambian en un momento su vida, por ejemplo, una mujer que queda embarazada, empieza a consumir también desde otro lugar, desde otra forma. ¿Por qué? Porque ya no puede levantar las cosas o cuando tiene el bebé llevar los grandes packs de pañales. Entonces es muy importante que entendamos ese momento de consumo y también entendamos que el cliente espera una sola comunicación de la marca. Y esto es muy importante que lo digamos, porque cuando creíamos que éramos multicanal, teníamos estrategias diferentes por canal. Cuando sabemos que el cliente es uno solo y nosotros tenemos distintos formatos, tenemos que darle una comunicación, un mix de productos, un precio similar en todos los canales. Cuando nosotros miramos ese consumidor, cómo va haciendo los distintos pasitos, lo que vemos es que el consumidor va saltando de un canal a otro, ¿sí? Según su necesidad, como ya dijimos, según el momento, según lo que necesita. Y ese camino no es tan lineal como era antes.
Esto es lo complejo de que estamos viviendo hoy, que el cliente va saltando no solo en nuestra marca o en nuestro retail, sino va saltando en distintos, ¿no? Entonces va incluso con nuestra competencia y ese es el desafío. ¿Cómo hago que ese cliente siempre nos elija a nosotros? Según un estudio Harvard, el 73% de los clientes son omnicanal. ¿Sí? El 73% de los clientes ya no compran solo en el físico, ni solo en el canal de e-commerce. Entonces, si nosotros decidimos no estar presentes en una plataforma digital, estamos perdiendo gran parte de esos clientes. El 7% son clientes solamente compran en canales digitales y después un 20% solamente compran en canales físicos, ¿no? Obviamente esto puede variar, pero es importante que lo tengan en cuenta porque si nosotros no tenemos presencia digital, esa presencia la va a tomar otro. Acá hay otra vez un gráfico con un Customer Journey, se llama, que es el camino del consumidor. Y básicamente lo que habla es de 3 etapas. La etapa de la precompra, la etapa de la compra y la postcompra. Lo importante de este cuadro para ustedes es que ustedes traten de entender cómo están en cada uno de estos momentos. En la precompra estamos hablando de qué hacemos para que la gente llegue a nuestra tienda física. Hacemos publicidad, ponemos un cartel en la calle, email marketing, estamos en redes sociales. ¿Qué hacemos? En la compra es el momento de consumo. Si solamente tengo un canal físico, ese va a ser el momento de consumo. Si tengo un físico más una plataforma e-commerce o venden a través de Mercado Libre, entonces obviamente esa es la parte de compra. Y después tenemos la post-compra. ¿Qué hace el consumidor después? ¿No? Acuérdense, siempre ahora vamos a hablar eso un poco más en detalle, que el consumidor hoy es el que habla de nosotros y tiene la forma de hacerlo a través de redes sociales y a través de un montón de lugares que antes no lo teníamos, ¿no? Entonces es muy importante el boca a boca. Vamos a hablar un poco más de eso en detalle en los próximos slides. Por último, una cosa que es un desafío muy importante para todos es que cada vez hay más canales de comunicación con consumidores, ¿no? Y cuando antes hace muy poco tiempo teníamos 5 canales como correo electrónico, el presencial, el teléfono. Hoy este es del 2024, ahora tenemos más todavía, pero podemos llegar a tener hasta 14 canales. ¿Y qué significa eso, tener 14 canales? Y que tenemos que tener gente que pueda generar contenido y contestar las necesidades de nuestros clientes en esos 14 canales. O sea, no es lo mismo cuando yo tengo solamente una tienda que cuando tengo muchas tiendas. No es lo mismo si yo atiendo telefónicamente que si además tengo una web, Instagram, TikTok, bueno, un montón de cosas. Entonces, cada vez que yo me meto en un canal, empiezo a accionar en un canal, tengo que tener a alguien del otro lado, que puede ser obviamente una agencia o una persona que pueda contestar a esos consumidores y que pueda atender ese canal. ¿Y qué cambió en la comunicación a través de una vez que vinieron las redes sociales y internet en general, ¿no? Acá lo que podemos ver en esta foto es lo que era la comunicación antes, ¿no? Las empresas emitían un mensaje y había un consumidor que recibía nuestro mensaje. En realidad dependía mucho de nuestra billetera, o sea, cuánta plata invertíamos, a cuánta gente llegábamos. Pero era fácil, hacíamos diario, radio, por ahí los que son de mi edad se van a acordar, hacíamos televisión y con un simple mensaje llegábamos a nuestros consumidores. ¿Sí? En el caso de retail se hacían históricamente las ofertas, las revistas de los fines de semana y con eso se llegaba a los consumidores. Pero la realidad es que a partir del momento que empezó Internet y sobre todo empezó Google, cambió muchísimo esa realidad. Porque nosotros seguimos emitiendo ese estímulo, ¿no? Seguimos haciendo esto de comunicamos nuestras ofertas, comunicamos dónde está nuestro local, lo que sea, pero la gente hace algo con eso. Y ese momento, se llama momento cero de la verdad, CMOT, es el momento donde la gente a partir de ese estímulo hace algo en Internet. Les doy un ejemplo. Yo veo una campaña en televisión y ¿qué hago? Estoy con mi celular y quiero ver esa información, quiero ver más información. Entro a la página web, entro al Instagram de la marca, busco esa información. En ese momento yo tomo la decisión de compra. O sea, no la tomo solamente con lo que me dice la marca. Y en ese momento lo que yo veo en redes sociales, veo en Google, veo en Internet, no es solamente lo que ustedes están diciendo, sino también empiezo a ver lo que dicen los consumidores. Y esto es un cambio muy importante, sobre todo para los que hacen marketing, porque antes nosotros contábamos algo, nos creían o no, nos compraban o no. Pero ahora hay un montón de personas que hablan de nuestras marcas, por eso están tan de moda los influencers, por eso están tan de moda un montón de cosas, ¿sí? ¿Qué pasa después? El consumidor, después de que vio esa marca, ese contenido, toma una decisión de compra. ¿Qué la puede hacer? Yendo al local físico o, obviamente, comprando por plataformas digitales. Y después viene un segundo momento de la verdad, que es el momento donde ese consumidor cuenta sobre ese producto y retroalimenta el momento cero. Les doy un ejemplo. Nos compramos un auto. Entonces llegábamos el domingo, asadito, amigos, y contábamos del auto y mostrábamos el auto.
Si nos había ido mal en la experiencia de compra, lo más probable es que se lo contábamos a 10, 20 personas y terminaba, ¿sí? Porque no teníamos mucho más gente con la que veíamos, por ahí le podíamos contar a alguno en el laburo. Ahí estaba. Hoy, cuando nos va mal en una experiencia de compra o nos va bien, lo contamos y se multiplica por 1000, porque yo puedo hacer un tweet, puedo subir un TikTok contando esa experiencia. Para las marcas, eso es muy importante entenderlo. Porque si nosotros no leemos eso, no sabemos lo que está pasando, nosotros no podemos accionar, ¿sí? Entonces, una de las cosas que cada vez es más importante es la experiencia de compra. ¿Qué me pasa en el momento que yo voy a consumir? ¿Qué me pasa cuando entro a esa tienda? ¿Cómo me atienden? ¿Está todo el mix que yo estoy buscando? Todo eso genera contenido que las personas, los consumidores, después van a volcar en las redes sociales. Entonces, es muy importante que ya no solo pensemos lo que vamos a comunicar, sino pensemos muy fuerte en la experiencia de compra, muy fuerte en los consumidores y sobre todo que estemos muy atentos para que si pasa alguna de estas cosas que comenté, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro plan de acción? Ahora les voy a mostrar un video de una marca que se llama Stanley, que es una marca de termos, que a partir de un incidente que tuvo una consumidora, ellos hicieron una acción y para mí este es un claro ejemplo de que entendieron lo que pasa en las redes sociales. Se los voy a contar bien cortito, después lo van a ver. Pero básicamente una señora, se le incendió el auto, ella tenía un termo Stanley ahí con agua fría y con hielo. Y cuando se terminó de apagar el fuego y vinieron los bomberos, qué sé yo, ella agarra el termo y hace así clic, clic, lo van a ver en el video, y se siente que todavía está el hielo adentro. Esto no estaba armado, claramente, sino que era un caso real de la vida real. Pero el impacto que tuvo eso en los consumidores, que la marca siempre dijo que era buena para mantener el frío y el calor, pero esto es demoledor, ¿no? O sea, estamos viendo un auto incendiado y después vemos que el hielo está dentro del vaso. Entonces, la marca podría haber hecho, bueno, listo, no me hago cargo. La marca no, se hizo cargo, le compró un auto nuevo, le agradeció, hizo que esa comunicación salga por todos lados, pero sobre todo, lo que aprovechó el momento. Obviamente hizo un contrato para que después nadie más incendie el auto, porque si no, imagínense todos los autos incendiados para que la gente le compre un auto nuevo. Pero es importante que ustedes entiendan este ejemplo como cómo pueden aprovechar ustedes esos momentos donde los consumidores hablan de ustedes para hacerlo que sea positivo para su marca, ¿no? Porque esto era un incidente bastante negativo. Les muestro el video. El auto de esta mujer se incendió, pero su termo de la marca Stanley Cup quedó intacto. La usuaria Daniel Mari de TikTok compartió su anécdota que rápidamente se volvió viral y llegó al CEO de la empresa de termos, que ya la busca para enviarle un obsequio. En una transmisión en TikTok, Daniel mostró a sus seguidores los daños que dejó el fuego al interior de su carro. En las imágenes se observan los asientos, el tablero y toda la parte frontal convertida en cenizas. No obstante, el termo que llevaba junto a la palanca estaba prácticamente intacto. ¿Tienes sed después de que te prendes fuego? No hay problema. Esta es la solución, escribió en el video que acumula más de 73 millones de vistas. Los internautas reaccionaron incrédulos a la resistencia del termo, pues ni siquiera las partes de plástico se derritieron con las altas temperaturas. Por si fuera poco, la mujer sacudió el vaso y ahí descubrió que los hielos de su bebida seguían congelados. Terence Reilly, presidente global de Stanley Cup, reaccionó al video viral del termo y agradeció a Daniel por publicar el clip, pues aseguró que demuestra la efectividad de sus productos. El CEO de la empresa indicó que, a manera de recompensar los estragos del siniestro, le enviarán a la mujer varios termos de la marca y también le regalarán un carro nuevo. En un segundo clip, la mujer dijo sentirse incrédula por la respuesta que obtuvo de la marca de termos y el alcance que tuvo su video en la plataforma. Ustedes van a decir, bueno, pero yo tengo un comercio, tengo una tienda, ¿y cómo hago para implementar una estrategia omnicanal? ¿Por dónde empiezo, no? Porque muchas veces, digamos, yo tengo un negocio físico hace muchos años y ¿cómo empiezo? Para tener una estrategia omnicanal implementada hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. Si vendo en más de un canal, tengo que tener una sola solución para todos los canales. ¿Qué significa eso? Que la información, los datos y todo eso tienen que estar centralizados. Si yo no puedo tener la página web y no tener stock en línea, no puedo tener precios diferentes, o sea, hay un montón de cosas que son importantes que estén unificadas. Lo segundo es que todos los datos, una correcta estrategia omnicanal significa que yo tengo los datos del cliente. No es lo mismo
vender por e-commerce, donde yo puedo saber el email, la dirección, incluso datos mucho más relevantes que consumió el cliente, que cuando en la tienda física me pagan efectivo y yo no sé ni siquiera cómo es el nombre, ¿sí? Entonces, cuando yo implemento una estrategia omnicanal, trabajo muy fuerte sobre la captación de datos. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos datos hoy valen mucha plata, después lo vamos a ver. Hoy es muy difícil traer clientes nuevos, entonces tengo que fidelizar fuertemente a los clientes que ya tengo. Y obviamente todo lo que tenga que ver con módulos integrados de comercio electrónico. Cuando nosotros tenemos un comercio electrónico, es una tienda en línea, no es lo mismo que yo esté cargando con un Excel cada producto, que esa información venga de el stock centralizado que tengo. Entonces, o venda un producto que después no tengo, ¿no? Entonces, esas 3 columnas son muy importantes. Para que haya consistencia entre los canales, hay 4 cosas que tengo que tener en cuenta: el precio, el producto, la promoción y la distribución, ¿no? O sea, ¿esto qué significa? El precio. ¿Tengo el mismo precio en la tienda física que en el canal de e-commerce? Esta es una discusión que podría dar una clase entera de eso. Mi consejo es que tengan el mismo precio y obviamente pueden tener promociones o dinámicas diferentes. Yo trabajé en una cadena de supermercados muy grandes y cuando nosotros tomamos la decisión de eso, lo que decidimos es que el cliente que vivía en una zona física tenía que ver los mismos precios que el local donde él iba físicamente. Teníamos clúster de precios distintos, pero era importante. ¿Por qué? Porque vos sabés cuánto sale la leche. Y si a la mañana fuiste a comprarla ahí y después haces una compra online a la tarde o al día siguiente y es totalmente diferente el precio, eso te genera un ruido muy importante al consumidor que no queremos tener. El producto es lo mismo. ¿Tengo que tener los mismos productos o tengo que tener más productos? En general, en el canal digital tengo más productos, ¿sí? O sea, tengo los mismos de la tienda física, pero puedo tener productos que tengo en stock en el centro de distribución, puedo tener en productos que fuera de temporada, que por ahí en el local físico no los tengo. La promoción es otro gran desafío que tenemos, es qué tipo de promoción hago. Depende en qué momento estamos de cada canal. Si yo hago una apertura, obviamente voy a hacer promociones diferentes que si tengo un local que ya vende solo. Lo mismo pasa con el canal digital. Si yo voy a abrir una tienda online, tengo que hacer promociones para generar clientes nuevos para ese canal. Y obviamente la distribución, hoy en día, sobre todo en comercio electrónico, la entrega en el día, o sea, para que tengan como dato, en Buenos Aires en este momento la entrega same day es el 50% de las entregas, ¿sí? Estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, puede ser que en el interior sea diferente, pero también es verdad que en las ciudades más chicas es más fácil hacer entrega en el día que en una ciudad más grande, ¿sí? Pero el consumidor cada vez más está más exigente en los tiempos de entrega. Y obviamente en la forma de entregar también. En este negocio hay todo un tema de cadena de frío y cosas que son muy importantes a tener en cuenta. Creo que una de las cosas más importantes para decir es, de nuevo, el cliente es uno solo. El cliente elige canales según su momento de compra y nosotros tenemos que estar preparados para atender a ese cliente en los distintos canales. Y si no lo estamos, ese cliente va a ir a comprar a nuestra competencia que sí esté preparado para estar en esos canales. Si yo tengo un almacén y vendo solamente físico y no voy a vender a través de e-commerce, hay otro competidor nuestro que sí va a vender por e-commerce y va a captar en ese momento a ese cliente y puede ser que ese cliente lo perdamos para siempre. Cuando nosotros hacemos una estrategia omnicanal, decimos, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿No? O sea, ¿cuáles son los KPI, las variables que yo voy a mirar para ver si la hice bien, si la implementé bien? Lo primero que vamos a ver es que mejora mucho la satisfacción del cliente, entre un 10 y un 20%. ¿Por qué? Porque de nuevo ese cliente siente que nosotros le estamos dando el servicio que quiere en cada uno de sus momentos de consumo. Lo segundo es, incrementa la conversión entre, ¿no? O sea, la venta y la conversión. La tasa de conversión en e-commerce es cuánta gente entra a mi sitio que termina comprando, ¿no? O sea, incrementa también entre un 10 y un 15%. Y reduce mucho los costos, entre un 20 y un 50%, porque obviamente empiezo a vender productos diferentes, optimizo procesos, que esto es muy importante. Cuando nosotros empezamos a hacer comercio electrónico, en general tenemos que empezar a optimizar procesos que después impactan también en el negocio físico. Esto es muy importante. Para terminar esta parte de la presentación, es muy importante que entendamos por qué queremos hacer esta estrategia omnicanal. ¿Qué nos importa de esta parte, ¿no? Hoy en día, cuando analizamos cuánto nos cuesta traer un cliente nuevo versus mantener un cliente en la compañía, vemos que es mucho más costoso, ¿no? O sea, invertir en redes sociales, invertir en digital, incluso en medios tradicionales. Entonces, este gráfico lo que nos muestra es que cada vez más tenemos que invertir fuertemente en los clientes actuales, en su experiencia de compra, cómo los atendemos,
qué tipo de productos les ofrecemos, ¿sí? Y si vemos en el tiempo, cada vez se pone más caro traer clientes nuevos y cada vez es más eficiente invertir en los clientes actuales. Entonces, me gustaría que se queden con qué estamos haciendo hoy para realmente que nuestros clientes, tanto en la tienda física como en cualquiera de los canales que usemos, tengan la mejor experiencia de compra. Les quiero mostrar algunos nuevos modelos de engagement con clientes, de este vínculo con los clientes que se están usando en el mundo. Algunos los podemos usar para cuando tenemos un supermercado o una tienda. En otros casos no, pero siempre está bueno porque nos van a disparar ideas, ¿no? Entonces, el primero que se está usando mucho es live shopping. ¿Qué es live shopping? Sobre todo en China y a través de TikTok, mucha gente lo que hace es contar sobre un producto en vivo. Me hace acordar al Llame Ya nuestro, donde vos mostrabas un producto y contabas en vivo sobre ese producto. ¿Qué pasa con eso? La gente compra en el momento, ¿no? Compra en línea. Muchas veces son, por ejemplo, cocineros hablando de cómo cocinar o gente que sabe de tecnología hablando de tecnología. Da mucha versatilidad a ese momento de comunicación y hace que la gente se sienta parte y siente que también el consumo tiene que ser en el momento, ¿no? La segunda cosa que está pasando mucho y se los recomiendo realmente es todo lo que tenga que ver con shopping conversacional, que es WhatsApp. Hoy un e-commerce, si implementa WhatsApp Commerce, ¿qué significa? Se los digo bien fácil. Ustedes están comprando, en el momento que ponen un producto en el carro de compras, se van porque se van a la competencia, porque están averiguando, el WhatsApp empieza a charlar con ustedes, para decirlo sencillo, eso te mejora, te duplica la tasa de conversión. ¿Qué significa? Que voy a cerrar mucho más ventas, ¿sí? O sea, todo lo que sea conversacional está funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque el WhatsApp tiene 99% de apertura, porque la gente lo puede ver en el momento un poquito más tarde, ¿sí? Antes usábamos mucho email marketing para hacer eso, ¿no? Para carros abandonados, para momentos de consumo, mandar promociones. Hoy el WhatsApp está reemplazando fuertemente eso, se los recomiendo, funciona muy bien. Y después todo lo que tenga que ver con comprador personal, personal shopper se llama en inglés. En Estados Unidos hay tiendas donde vos vas y te atienden, es como cuando te vas a comprar el vestido de novia que te atienden y ¿no? Como un diseñador. ¿Cómo pueden llevar eso a su tienda? ¿Cómo puedo asesorar yo personalmente a ese consumidor? ¿Cómo le puedo dar productos que tengan que ver con eso, ¿no? En digital es fácil de hacer porque podemos ver el consumo de esa persona y sugerirle productos que tengan que ver con ese consumo. ¿Cómo lo hacemos en la tienda física? Me gustaría que se queden pensando en eso. Después hay un par de cosas también que son importantes. Todo lo que tenga que ver con tutoriales o cosas dinámicas en las tiendas, ¿no? Cada vez más hay pantallas de LED, información adicional, ¿no? Antes era todo estático, hoy cada vez más hay interacción de los usuarios en las tiendas. Y después los últimos dos tienen que ver más con contenido en la web, que es, por ejemplo, el contenido condicional, que es cuánta más información le pongo en la página web. Acuérdense, porque ustedes me van a decir, pero ¿quién va a mirar información adicional en una cerveza o un producto? La gente cada vez mira más, hay mucha información que está en el producto, pero hay mucha más información que ustedes pueden poner en la web. Eso los pueden ayudar las distintas marcas a generar ese contenido y es muy importante, ¿sí? Toda la información que ustedes puedan tener es muy importante para tomar la decisión de compra. Ya me quedan solo 2 slides, vamos a hablar de este ejemplo que me parece muy importante, que los números hablan por sí solos, ¿no? Este es un ejemplo de un retail que tenía tienda física, tenía canal digital online y tenía una estrategia omnicanal. Primero, en la tienda física el cliente, digamos, se midieron todos los clientes, gastaba en promedio $252 por año y iba 2,7 veces por año, ¿sí? Cuando mirábamos el canal online, gastaba mucho más por año, casi el doble, pero iba 1,5 veces. Claramente aprovechaba los eventos de conveniencia, compraba algunas categorías de productos. Y el último, lo que vemos es el cliente que usaba los dos canales. Era un cliente que gastaba $1.000 por año y compraba 6,6 veces. Que ese es el cliente que todos queremos, ¿no? El que repite, el que viene todas las semanas, el que está todo el tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una correcta estrategia, lo que vamos a lograr es mayor repetición de compra y obviamente vamos a lograr que consuman más de nuestra marca. Le voy a dejar acá algunas cosas que yo fui aprendiendo. Trabajé más de 20 años solamente en comercio electrónico y en negocios digitales. La primera es, no porque seamos exitosos offline, vamos a ser exitosos online. Esto es muy importante. O sea, ustedes pueden ser los mejores de su ciudad, los más grandes, los que todo el mundo los conoce en el físico. Pero cuando se meten en el canal digital, empiezan a competir contra otros que ni siquiera están en su ciudad. Entonces es muy importante aprender de ese canal y rodearse de gente que realmente sabe. El cliente es uno solo, lo dije varias veces, ¿sí? Es muy importante entender que es un solo cliente que nos va a usar en distintos momentos. La experiencia de compra es muy importante.
Cuando yo hablo de experiencia de compra, no hablo solamente de el momento que yo entro a una tienda y lo que me pasa, ¿no? En ese momento que entro a su supermercado, si me saludan, si no me saludan, todas esas cosas que ustedes saben de más, sino cómo hago eso para llevarlo al digital. ¿Cómo replico eso en el digital, ¿no? Les voy a contar un ejemplo muy chiquito que me gusta mucho a mí. Cuando yo trabajaba en una cadena de supermercados muy grande, lo que hacíamos cuando el cliente nos compraba por primera vez, o sea, el cliente por primera vez nos compraba en digital, pero era un cliente del físico de muchos años, pero era su primer compra en digital, lo llamábamos por teléfono para agradecerle. Van a decir, ¿pero cómo? Sí, teníamos un call center que lo llamaba por teléfono para agradecerle. No le pedíamos nada, solo le decíamos muchas gracias por haber hecho tu primer compra en digital. El efecto que lograba eso en el consumidor era increíble, porque era un momento wow donde él no se esperaba que una marca tan grande como yo trabajaba lo llame para agradecerle. Entonces, a veces las cosas que hagamos en digital tienen que ser muy chiquitas, pero realmente tienen que ser pensando en ese momento, ¿sí? Y qué le pasa al consumidor en ese momento. Otra máxima que es importante es el tráfico no garantiza ventas. Ustedes pueden tener mucho tráfico en su página web y no vender nada. Lo más importante es la tasa de conversión. Yo ya hablé de eso, pero es muy importante cuánta gente termine comprando. Definir el mix y el precio, ya lo hablamos, es muy importante. Los canales no compiten, los canales son complementarios. Esto es muy importante, lo viví en muchas empresas. No es que, ahora la gente compra en e-commerce y me robó la venta de la tienda física. No, el que compra en e-commerce se lo robaron a la competencia. O sea, les está comprando a ustedes. Ustedes tienen que priorizar que les compren a ustedes, no a su competidor. Este negocio requiere un equipo especializado, es muy importante. O sea, yo sé que todos empiezan por le doy a mi sobrino para que haga esto, a la recepcionista, está todo muy bien, pueden ser muy buenos en redes sociales, pero no saben de comercio electrónico. Ojo con eso. Muchas veces fracasamos en el canal digital porque no ponemos a las personas correctas o no nos rodeamos de gente que realmente sabe el tema. Esto es muy importante. Está buenísimo que estén haciendo esta capacitación, por ejemplo. Es muy, muy importante que realmente nos rodeemos de gente idónea. Y otra cosa que es muy importante es sin rentabilidad no hay negocio, ¿sí? Entonces, el canal digital tiene un estado de resultados distinto, tiene costos distintos. Es muy importante que desde muy del principio lo entendamos cuáles son las cosas que van a impactar en ese estado de resultados para que realmente hagamos un negocio rentable. Para terminar, quiero dejarles una frase que a mí me gusta mucho y que me gustaría que los deje pensando, que es, la voy a leer: el cliente tiene que ser el eje central de nuestra estrategia. Sus necesidades determinan nuestro negocio. Siempre que pensemos en los clientes y realmente qué está buscando ese cliente en ese momento, dediquémosle mucho tiempo a nuestros clientes, ¿sí? Muchas gracias y espero verlos en la próxima sesión.